Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 14. Jaune Ark estaba sentado en la sala de conferencias, tenuemente iluminada, con los brazos cruzados. Su mirada estaba fija en el diplomático fauno, de pie al frente de la sala, con una expresión severa grabada en su rostro. El diplomático, un hombre delgado con orejas felinas, que sobresalían de su melena despeinada, habló con fervor sobre los derechos de los faunos y la necesidad de igualdad en todos los reinos. Pero la mente de Jaune estaba en otra parte, divagando mientras las palabras del diplomático lo inundaban como un zumbido monótono. Ya lo había oído todo. Los discursos, las promesas, los debates interminables. Sin embargo, a pesar de todas sus habladurías sobre progreso y cambio, nada parecía mejorar realmente para los faunos de Remnant. Está prácticamente parafraseando, dijo la voz intrigante. Las mismas palabras, expresadas de forma diferente. Ustedes, bastardos, se están portando bien hoy, dijo la voz del caballero. Porque el bueno de Croce Amores está de moda, susurró la voz del corbata amarilla en la cabeza de Jaune. No nos metemos con ellos ahora que están arreglados. Sostener la espada de su familia le ayudaba a concentrarse. Aunque Jaune comprendió que la información que se acumulaba en su cabeza era útil si estaban realmente interesados o en peligro. ¿Cuándo dejará de hablar este bastardo?, dijo la corbata amarilla. Mientras el diplomático seguía divagando, Jaune no pudo evitar sentir una profunda frustración. No era que no creyera en la causa de los derechos de los faunos, ni mucho menos. Había presenciado de primera mano las injusticias y la discriminación que sufrían los faunos. Desde Vale hasta Atlas, había visto lo que la gente hacía para menospreciarlos. Pero había algo en el discurso del diplomático que le irritaba, algo falso que se escondía bajo la superficie. Era su forma de hablar, con elocuencia practicada y palabras cuidadosamente elegidas, como si leyera un guión en lugar de hablar con el corazón. Últimamente, Jaune, con la ayuda de las voces, podía ver a través de las fachadas de la gente, discernir la verdad oculta tras sus máscaras. Y por mucho que lo intentara, no podía evitar la sensación de que este diplomático ocultaba algo, de que sus intenciones eran más profundas de lo que parecía. Mientras el diplomático seguía hablando monótonamente, los pensamientos de Jaune se remontaron a su breve estancia en la Academia Beacon. Recordó la férrea determinación de Blake Belladonna, la fuerza serena de Velvet Escarlatina, la lealtad inquebrantable de Sanucon. Todos habían enfrentado sus propios desafíos y dificultades, pero nunca habían permitido que eso les desanimara ni debilitara su determinación. Y luego estaba el Colmillo Blanco, la organización radical faunística que antaño había sido una fuerza impulsora de los movimientos de derecha faunística antes de sumirse en el caos y la violencia. Jaune había presenciado de primera mano la destrucción causada por el Colmillo Blanco, las vidas perdidas y las familias destrozadas. Era un doloroso recordatorio de la oscuridad que acechaba en los corazones de hombres, faunísticos y Grimm por igual. Pero a pesar de las atrocidades cometidas en nombre del Colmillo Blanco, Jaune se negaba a creer que todos los faunos fueran inherentemente malvados o violentos. Había conocido a demasiados faunos buenos, demasiados individuos valientes que habían luchado por la justicia y la igualdad como para creerlo jamás. Se negaba a permitir que las acciones de unos pocos mancharan la reputación de toda una raza. Jaune prefería juzgarlos por su carácter, no por su apariencia. Al concluir el discurso del diplomático, Jaune sintió una oleada de alivio. Descruzó los brazos y se levantó de su asiento, encontrando la mirada del diplomático con férrea determinación. Gracias por tus palabras, dijo Jaune con voz firme. Pero las acciones hablan más que las palabras. Hasta que no veamos un cambio genuino, tus discursos no significan nada. El diplomático se irritó ante las palabras de Jaune, entrecerrando los ojos con ira. Pero antes de que pudiera responder, Jaune giró sobre sus talones y salió de la sala de conferencias. Winter Schne, la especialista atlesiana, observó a Jaune con una mirada penetrante mientras salía de la sala de conferencias. Sus gélidos ojos azules lo clavaron en la mente, buscando algo bajo la superficie. Jaune no pudo evitar sentir una punzada de inquietud bajo su escrutinio.
Sabes, al menos Weiss muestra abiertamente su desagrado, comentó la voz del hombre de corbata amarilla. Pero Winter Schnee mantiene el control. Fue apropiado, Jaune. La voz de Winter cortó el aire, nítida y autoritaria. Jaune hizo una pausa, mirándola directamente a los ojos. Enderezó los hombros, preparándose para la confrontación. Estaba haciendo lo que todos hacen: ganar tiempo. Winter arqueó una ceja con expresión indescifrable. ¿Dando largas?, repitió con un tono cargado de escepticismo. Jaune asintió, con una determinación inquebrantable. Sí. Dándole largas, reiteró con voz firme. Ya oíste al diplomático. La misma retórica de siempre, pero diferente. Hablan de cambio, de progreso, pero nunca sucede nada. Es como si solo estuvieran ganando tiempo, esperando que olvidemos todas las promesas que hicieron, como si no hubiera una multitud ahí fuera lista para dispararse entre sí. Winter lo observó en silencio por un momento, con una mirada inescrutable. Luego asintió como si comprendiera. Siempre era una profesional consumada. Jaune caminaba por el pasillo, sus pasos resonando en el suelo pulido. No podía quitarse de la cabeza la presencia de Winter Schnee a su lado, su imponente figura acompasando su ritmo con una precisión inquietante. Era extraño ser seguido por alguien de su calibre, sobre todo después de la proeza que había realizado en el rally de los colmillos blancos. Mientras caminaban, Jaune miró a Winter de reojo. Caminaba con aire de autoridad, con una postura rígida y una expresión indescifrable. No pudo evitar sentir una punzada de inquietud al pensar que lo observaban tan de cerca, como si cada movimiento que hacía fuera examinado en busca de signos de debilidad o incompetencia. ¿Está acostumbrada a los borrachos?, adivinó la voz del corbata amarilla. Pero al menos tenemos una semblanza que puede librarse de ella. Parece que estás muy versado en las disputas faunísticas, comentó Winter casualmente. Jaune se encogió de hombros, con expresión sombría al relatar lo que había visto. Señora, he vivido lo suficiente como para presenciar intensas disputas entre faunos. No es agradable. Verá, muchos ahí fuera solo esperan la más mínima oportunidad para aprovecharse de ellos. Es como si los vieran como ciudadanos de segunda clase, siempre perdiendo. Hizo una pausa, pasándose una mano por el abrigo con fastidio. He visto a faunos al límite, forzados a situaciones donde tienen que luchar con uñas y dientes solo para sobrevivir. Y lo que es peor, hay gente más que dispuesta a aprovecharse de esa desesperación. Su mirada se endureció con determinación. Pero eso no está bien. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que ser mejores, defender a quienes no pueden defenderse a sí mismos. Porque hasta que todos sean tratados con el respeto y la dignidad que merecen, ninguno de nosotros será verdaderamente libre. El rostro de Winter lo observaba, como preguntándose si realmente creía lo que decía. La voz de Jaune se volvió más firme a medida que continuaba, con palabras cargadas de amargura. ¿Sabes? No es que a los faunos les falte el coraje para luchar. Lo han demostrado una y otra vez, sobre todo en la guerra anterior. Pero incluso con toda esa valentía, todavía existe esta división, esta profunda animosidad que no desaparece. Negó con la cabeza, con un tono de frustración evidente. Ambas partes han desarrollado estos estereotipos, estas ideas preconcebidas sobre el otro, y se aferran a ellas como si fueran salvavidas. Es como si estuvieran atrapados en un ciclo interminable de desconfianza y resentimiento. Y déjeme decirle, señorita Winter, Jaune bajó la voz, con la mirada intensa, lograr que cooperen. Se necesitará más que solo palabras. Se necesitará un milagro. Porque hasta que no estén dispuestos a dejar de lado sus diferencias y verse como iguales, nunca avanzaremos. Y, francamente, no estoy seguro de que ese día llegue. ¿Es un punto muerto lo único que podemos esperar? Bueno, hay una manera, empezó Jaune con voz firme mientras miraba a su alrededor. Pero no es fácil. Estoy atenta. Winter escuchó atentamente mientras Jaune le explicaba su estrategia. Su expresión era una mezcla de sorpresa y preocupación. La voz de Jaune era baja pero decidida mientras continuaba. Hay una manera, señorita Winter. Hemos visto a los faunos luchar, pero ¿y si pudiéramos manipular esa lucha?
¿Y si pudiéramos empujarlos a volverse aún peores de lo que temen, como monstruos, como los Grimm? Ya siembran la discordia entre ellos, con la máscara de los Grimm, pero ¿y si pudiéramos distorsionar su causa para convertirla en algo más siniestro? No por derechos, sino por poder. Hizo una pausa para que sus palabras se asimilaran antes de continuar. Si podemos cambiar la narrativa, presentar al Colmillo Blanco no como una organización revolucionaria que lucha por la igualdad y los derechos laborales, sino como un grupo terrorista que odia a los humanos y a los faunos, entonces podríamos desviar la culpa de Atlas, la SDC o Mistral. Es el Colmillo Blanco quien está causando el problema. Winter frunció el ceño con preocupación al asimilar la propuesta de Jaune. Pero Jaune, manipularlos así, es arriesgado. Podría agravar aún más el conflicto. Jaune continuó su argumento. Su causa es su fuerza, señorita Winter. Es lo que les da apoyo, lo que une a la gente a su lado. Pero ¿y si pudiéramos usar esa fuerza en su contra? ¿Y si pudiéramos convertir su causa en algo monstruoso, algo que ni siquiera sus propios partidarios pudieran soportar? Se inclinó hacia adelante con una mirada conspiradora. Piénsenlo. Dicen que buscan la paz, pero miren lo que hacen. Atacaron a humanos y faunos por igual, sembrando el miedo y el caos donde quiera que van. No protegen a nadie. Matan a su propia gente en nombre de una ideología retorcida. En cierto modo, los exponemos por lo que realmente son, continuó Jaune con voz firme. No son luchadores por la libertad ni revolucionarios, sino simples supremacistas faunos ávidos de poder. Si podemos deslegitimar su causa, si podemos mostrarle al mundo el verdadero rostro del Colmillo Blanco, ¿quién los apoyaría? ¿Quién se uniría a los monstruos? Winter asintió lentamente, comprendiendo las palabras de Jaune. Es una idea radical. Una idea abominable, dijo la voz del caballero con desprecio. Tiene sus ventajas, dijo la corbata amarilla. Pero no es nuestro estilo. Con los recursos de Atlas, sería bastante fácil, intervino una voz intrigante. Me sorprende que no lo estén implementando. Jaune se encogió de hombros con indiferencia y continuó. La compañía Schnedust es conocida por sus prácticas poco éticas. Su principal objetivo es maximizar las ganancias, lo cual logran explotando mano de obra barata, especialmente a los trabajadores faunos. La compañía maltrata rutinariamente a estos trabajadores, obligándolos a trabajar en entornos peligrosos que no cumplen con las normas básicas de seguridad. Esta explotación es una de las razones clave por las que el SDC ha sido un blanco principal de los ataques de Colmillo Blanco. Muchos miembros prominentes de Colmillo Blanco se unieron a la organización en respuesta a los abusos del SDC. Con un dejo de amargura en la voz, continuó. Los faunos empleados por la SDC viven esencialmente en campos de trabajo, probablemente segregados de otros trabajadores. Es completamente cierto que los faunos son tratados casi como esclavos. Jaune hizo una pausa, asimilando la gravedad de sus palabras. Si seguimos esta estrategia convirtiendo al Colmillo Blanco en villanos codiciosos, no en trabajadores pobres que se rebelaron por ser tratados como esclavos, podríamos beneficiar inadvertidamente al SDC. Sin el Colmillo Blanco como el fantasma, el SDC podría sentir menos presión para reformarse. Podrían reforzar su control sobre la fuerza laboral de los faunos, seguros de que ya no existe una amenaza significativa que cuestione sus prácticas. Winter frunció el ceño. Entonces lo que dices es que, al eliminar a Colmillo Blanco, podríamos, sin darnos cuenta, fortalecer la misma institución que tanto sufrimiento causa a los faunos. Jaune asintió con expresión sombría. Es un arma de doble filo, señorita Winter. Pero debemos considerar el panorama general. Los colmillos blancos, tal como son ahora, representan una amenaza para todos, humanos y faunos por igual. Si logramos neutralizarlos, podríamos centrarnos en reformar el SDC y otros sistemas explotadores. Es una decisión difícil, pero es un paso hacia un objetivo mayor, la verdadera igualdad y justicia. Winter respiró hondo. ¿De verdad lo crees? No, jamás, no con Jax Schnee estrangulando al SDC. No soy tan idealista ni delirante como para pensar que eso sea realista.
Señora, mi experiencia de los últimos años me ha demostrado que los empresarios hablan el idioma del yen. Pretender lo contrario es simplemente ingenuo. Winter miró a Jaune con curiosidad. Noto que hablas de esto con tanta familiaridad. La expresión de Jaune se ensombreció al responder. En uno de los casos que tuve que mediar en Mantle, vi de primera mano los peligros de trabajar en una mina de SDC. Las condiciones eran espantosas. Equipos inseguros, falta de protocolos de seguridad adecuados y trabajadores sometidos a presiones extremas. Era evidente que SDC priorizaba las ganancias sobre el bienestar de sus empleados, especialmente de los Faunus. Hizo una pausa, con un tono amargo en la voz. Al ver esas condiciones, me quedó dolorosamente claro por qué el colmillo blanco los ataca. Las prácticas del SDC no solo son poco éticas, sino inhumanas. Por eso hablo con tanta familiaridad. He visto con mis propios ojos el sufrimiento que causan. Pero si me preguntara qué deberíamos hacer para beneficiar más al reino de Atlas, entonces esa idea radical es mi solución, señorita Winter. Te has convertido en un hombre con pensamientos crueles, hermano, dijo la corbata amarilla. La mirada de Winter se endureció con determinación. Entonces, ¿por qué no lo sugieres? Sé que ahora hay más posibilidades de implementar un plan así, sobre todo después de lo del tren blindado. Jaune suspiró con expresión resuelta. Porque no es decente, respondió simplemente. Es mejor tomar el camino más difícil que no intentarlo. Manipular al colmillo blanco para convertirlo en algo monstruoso podría resolver un problema, pero crearía muchos más. Necesitamos encontrar la manera de lograr un cambio sin comprometer nuestra propia integridad. Winter simplemente asintió, dejando a Jaune con la incertidumbre de sus pensamientos. Mantuvo sus opiniones en secreto, revelándole poco a Jaune. Jaune entró en otra habitación y se despidió de Winter mientras ella se dirigía a la habitación donde se reuniría con los oficiales de seguridad de Mistral. Con una sonrisa forzada, extendió las manos y comenzó otra conversación con otro fauno sobre los asuntos entre Atlas, la Casa de Fieras y Mistral, como si segundos antes no hubiera estado considerando una idea radical. La transición fue fluida. Su actitud irradiaba calidez y cercanía, enmascarando la intensidad de sus pensamientos previos. La discusión, como siempre, siguió el mismo patrón. Uno intentó desviarla hacia una nueva dirección, mientras que el otro la desvió hacia los temas habituales. Jaune Ark se encontraba en la sala de conferencias, tenuemente iluminada, con la mirada fija en los dos individuos sentados frente a él. A un lado, un diplomático de la SDC Mistral llamado Li Shen, con expresión estoica y serena. Al otro, una representante laboral fauno de Menagerie, una fauno loba llamada Nira, con las orejas moviéndose con una ira apenas disimulada. Señor Ark, comenzó Li Shen con voz mesurada, entendemos sus argumentos sobre la eficiencia de mantener la fuerza laboral tradicional, pero debemos reconocer los beneficios socioeconómicos que puede aportar la automatización. Reemplazar la mano de obra humana y fauno por robots podría mejorar significativamente la productividad y la seguridad. Esta es la alternativa que busca, sin comprometer las empresas de SDC. Jaune negó con la cabeza, apretando la mandíbula. Señor Shen, reconocemos los beneficios potenciales, pero no podemos ignorar el coste humano. Reemplazar a los trabajadores faunos con mano de obra automática puede parecer eficiente, pero se produce a costa de los medios de vida. Comunidades enteras dependen de estos empleos para sobrevivir. Nira se inclinó hacia adelante, con los ojos llameantes. Exactamente. ¿Cómo se supone que sobrevivirán los faunos si les quitamos su único medio de vida? No somos solo números en una hoja de cálculo, Lee. Somos personas. La mirada de Li Shen permaneció firme, pero él se mantuvo firme. Señor Ark, señorita Nira, comprendemos el miedo y la frustración, pero debemos ver el panorama general. Los robots no necesitan comida, descanso ni alojamiento más allá de estaciones de carga y mantenimiento. Pueden trabajar durante más tiempo sin cometer errores ni atraer a los Green. Los beneficios a largo plazo superan con creces los desafíos a corto plazo. ¿Desafíos? Jaune escupió la palabra como si fuera veneno. Estos desafíos son familias que pierden sus hogares, niños que pasan hambre, comunidades enteras que caen en la desesperación.
Hablas de eficiencia, pero ¿qué hay de la humanidad? ¿Y de la compasión? Mira movió las orejas en señal de asentimiento. Y no olvidemos los riesgos. Abandonar a los trabajadores fauno por robots no hará que desaparezcan sin más. Estarán ahí fuera, desesperados, furiosos. Es el caldo de cultivo perfecto para grupos como el Colmillo Blanco. Li Shen intervino con tono conciliador. Quizás haya un punto medio. No podríamos usar la automatización para gestionar las tareas más peligrosas y, al mismo tiempo, conservar a los trabajadores humanos y faunos para puestos donde sus habilidades y experiencias son irreemplazables. Jaune lo consideró y negó con la cabeza. Es un comienzo, pero no una solución. SDC tendría que invertir en las personas desplazadas por este cambio. SDC y otras empresas necesitan invertir en programas de educación y reciclaje profesional. No se puede simplemente reemplazar a los trabajadores con robots y dejar que se las arreglen solos. Mira agachó las orejas y entrecerró los ojos. ¿Y qué garantías tenemos de que estas empresas realmente cumplirán? Ya nos han mentido antes. Ahí es donde entran los líderes, dijo Jaune con voz firme. Promulgar leyes, hacer cumplir las regulaciones y brindar sistemas de apoyo. No será fácil, pero es necesario. Aferrarse a prácticas obsoletas por miedo no solucionará el problema de los colmillos blancos, señor Li Shen. Li Shen asintió lentamente. Hay sabiduría en sus palabras, señor Ark. Pero implementar estos cambios requerirá tiempo y la cooperación de todas las partes involucradas. La comunidad faunística, el sector empresarial y los gobiernos involucrados. Mira suspiró, y su ira dio paso a una resignación cansada. Jaune se encogió de hombros mientras Li Shen salía de la habitación, dejándolos a él y a Mira allí. Mira frunció el ceño cuando Li Shen salió de la habitación, con la frustración a flor de piel. Siempre es la misma discusión, murmuró, con las orejas moviéndose nerviosamente. ¿Y te diste cuenta de cómo tuvo la audacia de volver a mencionar la sustitución de mano de obra por robots? ¿Cuál es lo más eficiente? Intervino una voz. La minería de polvo es posiblemente la industria más crítica en el mundo de Remnant. Dado que el polvo es la principal fuente de energía que impulsa casi todos los avances tecnológicos, su extracción y procesamiento son fundamentales. La relación simbiótica entre las Fuerzas Armadas Atlesianas y la Compañía de Polvo Schne subraya la importancia de la minería de polvo como asunto de seguridad estatal. Sin embargo, resulta desconcertante que una entidad opte por una fuerza laboral plagada de ineficiencias, riesgos de seguridad y potencial de disturbios, cuando las tecnologías automatizadas ofrecen una alternativa superior, informó la voz bien informada. Adoptar la automatización no solo mejora la eficiencia, sino que también mitiga los riesgos asociados con el error humano y la rebelión. Ante estas ventajas, depender de mano de obra obsoleta y problemática en una industria tan crucial parece contradictorio y, en última instancia, contraproducente. Porque bastardo, la gente perderá su trabajo si lo hacen. La corbata amarilla se tensó alrededor del cuello de Jaune. El señor Li Shen tiene el talento de ganar tiempo, como todos nosotros, asintió Jaune con solemnidad, con la mandíbula apretada en señal de determinación. Pero simplemente no lo entienden, mira. Para ellos, sus subordinados son piezas prescindibles en su gran plan de progreso. Sí, ¿progreso para quién? Espetó Mira, moviendo la cola con irritación. No para nosotros, eso seguro. Somos nosotros los que nos quedamos recogiendo los pedazos rotos, mientras ellos se sientan a cosechar los beneficios. Jaune se ajustó la corbata amarilla. Mira arqueó una ceja, despertada por la curiosidad. Pero Jaune, ¿por qué estás aquí representando a Atlas? Digo, has dicho que prefieres trabajar en casos menores, y esto no es nada pequeño. Jaune suspiró, pasándose una mano por el pelo con frustración. Es mi trabajo, señora, explicó con cansancio. Como mediador, se supone que debo ayudar a encontrar puntos en común entre las partes en conflicto, sin importar la magnitud del problema. Y, de alguna manera, decidieron que un mediador a nivel de ciudad debía participar en estas conversaciones, solo por mi aura. Y tenían razón, considerando lo que pasó en ese tren blindado, Mira negó con la cabeza, frunciendo el ceño con compasión.
Parece que te están tirando al abismo sin chaleco salvavidas. Cuéntamelo, murmuró Jaune, encogiendo los hombros. Nunca me he sentido apto para este tipo de conversaciones. Me siento más cómodo lidiando con quejas individuales, no intentando negociar acuerdos entre naciones. Pero estás haciendo lo mejor que puedes, le aseguró Mila, extendiendo la mano para apretarle el hombro suavemente. Y eso es todo lo que se puede pedir. De verdad, me alegra que estés en estas conversaciones. Cuando me enteré de lo que pasó en el tren blindado, estaba segura de que todo había terminado antes de empezar. Pero tu habilidad para hacer los partícipes es admirable. Jaune soltó una risita cansada, negando con la cabeza. Te juro que me estoy cansando de oír los mismos argumentos una y otra vez. Es como si estuviéramos en repetición. Mira asintió, con evidente frustración. ¿Me lo estás diciendo? Y recuerda lo que te digo, el señor Li Shen volverá a mencionar la sustitución de mano de obra por robots. Es como si estuviera leyendo un guión. Jaune suspiró, con una sonrisa irónica en los labios. Bueno, al menos podemos predecir su próximo movimiento. Quizás deberíamos empezar a apostar. Mira resopló, con un toque de diversión que atravesó su ira. Sí, como si tuviéramos tiempo para eso. Tenemos cosas más importantes que hacer. Al salir de la sala de conferencias, Jaune se encogió de hombros, decepcionado. Levantó la vista y vio a Winter Schne, que lo seguía en el pasillo. Hola, señorita Winter, saludó Jaune con una sonrisa cansada. Otra reunión emocionante, ¿eh? Winter le devolvió la sonrisa, aunque la suya parecía más serena. En efecto, suelen confundirse con el tiempo. Jaune rió entre dientes, frotándose la nuca con cansancio. Cuéntamelo. ¿Conoces a un tal señor Li Shen? Ha sido todo un personaje en estas conversaciones. Winter negó con la cabeza, con expresión indescifrable. No, no lo conozco. ¿Por qué lo preguntas? Solo curiosidad, respondió Jaune encogiéndose de hombros. Parece tener un don para provocar, ¿sabes a qué me refiero? Winter arqueó una ceja y su mirada se agudizó ligeramente. Interesante. Tendré que estar pendiente de él en futuras reuniones. Jaune miró la tableta que Winter sostenía y no pudo evitar admirar su dedicación. Parece que usted también está trabajando duro, señorita Winter. Winter asintió con expresión concentrada. En efecto. He estado investigando a los paladines Atlas que nos atacaron durante el incidente. Creo que he encontrado una pista. Jaune arqueó las cejas con sorpresa. ¿Una pista? ¡Qué buena noticia! Pero es prudente compartir esta información. Winter hizo una pausa, reflexionando sobre su pregunta. Se trata de la misión. Atlas no ve con buenos ojos que quienes usan lo nuestro. Jaune asintió, comprendiendo su razonamiento. Me parece bien. Solo tenga cuidado, señora. Hoy en día no sabemos en quién podemos confiar. Procederé con cautela, le aseguró Winter con tono decidido. Pero creo que vale la pena correr el riesgo de investigar estas pistas. De acuerdo, asintió Jaune. Avísame si puedo ayudarte en algo. Gracias, Jaune, Winter lo miró. Aunque, considerando que ya estás ocupado con tantas reuniones, me sorprende gratamente que aún puedas decir que... De repente, suenan las alarmas al ver la ciudad convertida en humo. Jaune y Winter intercambiaron miradas. Winter presionó su auricular para contactar a todo el personal de Atlas en Mistral, mientras Jaune desenvainaba a Cross y a Morse y lo convertía en su forma de mandoble. Capítulo 15. Jaune Ark, vestido con un elegante traje negro y una corbata amarilla, presenta una figura vívida mientras corre a través del caos, con su abrigo rojo ondeando dramáticamente. Con Cross y Morse en modo espada grande, avanza con voz resonante mientras ordena a los civiles en pánico que busquen refugio y seguridad. En medio de este frenesí, el aura dorada de Jaune irradia un inusual tono rojo, añadiendo una feroz intensidad a su presencia. En su mente, un trío de voces reclama su atención. La voz severa de un caballero resuena con deber y honor, instando: debemos proteger a los civiles a toda costa. Nuestro deber es con ellos. Al mismo tiempo, una voz más áspera y cínica se burla, con la corbata amarilla alrededor del cuello, centrándose en él.
No pierdas el tiempo haciéndote el héroe por la emoción. Concéntrate en sobrevivir, hermano. Somos mediadores, no cazadores. Quizás una bebida. Tentó una voz borracha. Cállate, dijo Crocia Morse. Hay gente en peligro. En medio del clamor, una quinta voz, oxidada y tranquila, aconseja con precisión. Esquiva a un lado. Ahora. Infunde tu aura en Crocia Morse y extiende tu aura hacia ella. Siguiendo la dirección de la voz serena, Jaune esquiva con destreza a un Beowulf que se lanza contra él. Canalizando su aura hacia su arma, siente el poder que recorre Crocia Morse. Con un poderoso corte, la espada corta el aire, liberando un potente golpe impregnado de aura que parte al Beowulf en dos. Mientras el Grim caía, Jaune se encontraba sobre un coche destartalado, su silueta se recortaba contra el caos que se desataba a su alrededor. Con Crocia Morse apuntando al cielo, gritó con todas sus fuerzas, su voz atravesando el caos. Ciudadanos de Mistral, diríjanse a las aeronaves. Mantengan la calma y avancen con orden. Su aura dorada brillaba con una luz reconfortante, teñida de un rojo y azul inusuales. El resplandor radiante pareció calmar a la multitud en pánico, atrayendo su atención e infundiendo una extraña sensación de paz en medio del tumulto. Mi aura mantendrá a los Grimm cerca de mí, les aseguró Jaune con voz firme y resuelta. No teman, no piensen, simplemente vayan a las aeronaves. La multitud, fascinada por la calidez de su aura, comenzó a seguir sus instrucciones. Se movían con sorprendente calma, convencidos de la presencia protectora de Jaune, que los guiaba en el caos. Mientras continuaba dirigiendo a los ciudadanos, la visión de Jaune se volvió borrosa y una imagen lívida se apoderó de sus sentidos. Vio una figura, el Afteran, el legendario caballero oxidado, joven y vibrante. El caballero se erguía erguido, con su aura amplificada y resplandeciente, atrayendo hordas de Grimm hacia él en las arenas de Báculo. La escena era a la vez sobrecogedora y aterradora, testimonio de la valentía del caballero y del inmenso poder de su aura. La visión se desvaneció y Jaune negó con la cabeza, volviendo a concentrarse en el presente. Las aeronaves descendían, sus rampas descendiendo para recibir a los ciudadanos que huían. Apretó con fuerza a Crocia Morse, con renovada determinación. «Sigan adelante», gritó Jaune de nuevo, guiando a los últimos rezagados hacia un lugar seguro. Su aura latía, su luz reconfortante nunca flaqueaba. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie se quedara atrás, antes de saltar del coche para unirse al grupo que se dirigía a las aeronaves. Mientras los ciudadanos subían a bordo, Jaune se giró para encarar a los Grimm restantes. «Vamos, monstruos», murmuró, con los ojos encendidos de determinación. Jaune Arc se movía como un torbellino por las calles de Mistral, con su espada hecha un borrón de precisión letal. Crocia Morse surcaba el aire, cortando a Grimm con feroz eficacia. Esquivó a un Beowulf que se abalanzaba sobre él, giró sobre sus talones y descargó su espada en un arco devastador, partiendo a la criatura en dos. Sin dudarlo, giró y clavó su espada en el pecho de un Ursaí, que se desplomó en un montón de escamas ennegrecidas. Su aura dorada resplandecía a su alrededor, un rayo de esperanza en medio de la destrucción. El tono rojo les confería un aire intimidante, haciendo que los Grimm dudaran ante su implacable ataque. Jaune aprovechó esto, eludiendo a las criaturas con una velocidad y agilidad inigualables. A lo lejos, una aeronave descendía lentamente, bajando las rampas para permitir el embarque de los ciudadanos que huían. Jaune recorrió con la mirada el camino, asegurándose de que el camino permaneciera despejado. Con un impulso de fuerza, subió corriendo por una escalera de piedra. Sus pasos resonaron contra las antiguas piedras. Llegó a la cima y, sin detenerse, se lanzó sobre una pagoda, elevándose por los aires. Un Nevermore descendió en picado con las garras extendidas. Jaune apretó con más fuerza a Crocia Morse. Giró en el aire, su espada describiendo un arco brillante, y la cabeza del Nevermore se desprendió de su cuerpo. Aterrizó con gracia sobre el lomo de un Beowulf, que gruñó de sorpresa. Jaune le agarró las orejas, le tiró la cabeza hacia atrás y, con un poderoso salto, le separó la cabeza de los hombros de un golpe decisivo. «Impresionante», comentó la voz del caballero en su cabeza, con un dejo de admiración en el tono. «Dominas a la perfección el control del aura».
Jaune apretó los dientes, los recuerdos que acompañaban a la voz inundaron su mente. Estaban llenos de dolor y pérdida, el peso de un pasado que no era del todo suyo. Los reprimió, concentrándose en la tarea en cuestión. El Grimm era implacable, pero su determinación ardía con más fuerza. Un tono agudo interrumpió sus pensamientos, y su auricular cobró vida. Jaune, las calles están despejadas. Este nivel es seguro por ahora, informó una voz familiar. Respiró hondo, sintiendo un profundo alivio. Las calles de Mistral eran estrechas y peligrosas, y su evacuación se dificultaba aún más por el terreno montañoso y los sinuosos senderos de la ciudad. Los demás cazadores, aunque valientes, eran pocos, y muchos solo se movilizaban cuando Lian intervenía. Jaune volvió a concentrarse en el presente. No podía permitirse el lujo de obsesionarse con el pasado ni con los recuerdos inquietantes que se arremolinaban en su mente en ese momento. Aún había gente que necesitaba ayuda. Se giró hacia la siguiente sección de la ciudad con la determinación grabada en el rostro. Pasemos al siguiente, murmuró. Subiendo a toda velocidad otro nivel de la ciudad, sus movimientos eran fluidos y precisos. Una osa le bloqueó el paso, rugiendo al cargar. Sin perder el paso, Jaune apartó al Grimm con el hombro y le cortó el costado con el filo de la Crocia Mors. La osa se tambaleó y Jaune le dio un rodillazo en el pecho, estrellándola contra el suelo. Se ajustó el auricular, presionándolo contra la oreja. ¿De dónde vienen los Grimm?, preguntó. La voz serena de Winter se escuchó entre la estática. No lo sabemos. Algo les pasó a los CST de Mistral, posiblemente un sabotaje. Jaune frunció el ceño. Derrapó hasta detenerse, agachándose ante el potente golpe de un Beringel. Clavó a Crocia Mors en el suelo y desplegó su escudo, preparándose. El siguiente golpe del Beringel impactó contra el escudo, y Jaune aprovechó el impulso para saltar por encima, arrancando a Crocia Mors del suelo con un movimiento rápido. Con un potente golpe, clavó la hoja del espadón en la pelvis del Beringel, atravesándole el hombro. El Grimm rugió de dolor antes de desplomarse. Jaune saltó hacia atrás, cargando su aura. Se concentró, llevando sus defensas de aura al máximo, y desató una onda expansiva que se extendió, haciendo tambalear a los Grimm cercanos. Aprovechando la oportunidad, aumentó su velocidad y se lanzó hacia un grupo de Grimm lanceros. Alcanzó a la primera criatura con forma de abeja en un instante, cortándole el cuello con un preciso golpe de Crocia Mors. La cabeza del Grimm cayó al suelo y Jaune la pisoteó, aplastándola con su bota. Su aura dorada, teñida de rojo, brilló con fuerza al llegar a la línea de defensa de los oficiales de Mistral. Los ciudadanos continuaron su evacuación ordenada, mientras Jaune observaba la zona con la mirada atenta y concentrada. Invierno, dijo por el auricular, seguiré despejando el camino. Manténme informado. Entendido, respondió Winter. Cuídate, Jaune. Mantendremos ocupados a los Grimm en el aire. Jaune respiró hondo y apretó con más fuerza a Crocia Mors. Sentía el peso de los recuerdos y las voces en su cabeza, pero los apartó por ahora. Uno de los oficiales de Mistral gritó una advertencia, con pánico evidente en su voz. Cazador, una mantícora se dirige directamente a la aeronave. La mirada de Jaune se dirigió al cielo y divisó al enorme Grimm alado que se dirigía hacia la vulnerable aeronave llena de civiles. Apretó los puños, sintiendo cómo se intensificaba la oleada de su aura. No bajo mi supervisión, murmuró. Su aura dorada brillaba más que nunca y el tinte rojo pulsaba con los latidos de su corazón. Dio un salto, impulsando su aura al máximo, y se impulsó por los aires. La fuerza de su salto envió ondas de choque a través del suelo. Al elevarse, se dirigió hacia la mantícora, que estaba a punto de alcanzar la aeronave. Con un grito de guerra, Jaune chocó contra la mantícora, derribándola en el aire. La fuerza del impacto desvió al Grimm de su trayectoria, haciéndolos caer al suelo. Mientras caían, Jaune retorció su agarre sobre Crocia Mors, apuntando al cuello de la criatura. «Váyanse», gritó Jaune a la aeronave con voz tensa pero autoritaria. «Salgan de aquí antes de que lleguen más Grimm». Los motores de la aeronave rugieron y comenzó a ascender. Las rampas se cerraron al asegurar a los últimos civiles. Jaune volvió a concentrarse en la mantícora, cuyas alas batían desesperadamente para recuperar el control. No le daría la oportunidad.
Con un potente golpe, clavó a Crocia Morris en el cuello de la mantícora, cortándola profundamente. El Grim emitió un rugido monstruoso, agitándose en sus últimos estertores. Jaune apretó los dientes, usando toda su fuerza para mantener su agarre firme. Los movimientos de la mantícora se debilitaron hasta que, finalmente, quedó inerte. Jaune se impulsó desde el cadáver de la mantícora, aprovechando el impulso para dar una vuelta y aterrizar de pie mientras la criatura se estrellaba contra el suelo tras él, desvaneciéndose en copos en el aire. Se tomó un momento para recuperar el aliento. Su aura brillaba intensamente a su alrededor mientras la recargaba por completo. La aeronave ascendía con seguridad, alejándose de la zona de peligro. Jaune sintió un alivio al sentir los hombros hundidos, pero sabía que aún quedaba trabajo por hacer. Volvió a presionar el auricular. La aeronave está despejada, informó. Asegurémonos de que el resto de la ciudad esté a salvo. Entendido, Jaune, respondió la voz de Winter, firme y tranquilizadora. Los niveles superiores están contraatacando. Parece que los estudiantes de Mistral están defendiendo Haven. ¿De qué? Winter no respondió. La zona marginal está bajo ataque. ¿Puedes comprobarlo? Jaune echó a correr. ¿Y quién sabe? No hay ninguno. Jaune saltó del borde de la plataforma, cayendo cientos de metros hacia el suelo. En caída libre, se concentró en su interior, canalizando su aura para amplificar sus defensas. La luz dorada a su alrededor se intensificó, y justo antes del impacto, liberó una onda expansiva que amortiguó su caída. Crocia Morse, en forma de escudo, absorbió la mayor parte del impacto, y Jaune giró su cuerpo, saltando hacia adelante con un movimiento fluido. Rápidamente, transformó a Crocia Morris en su forma de mandoble, golpeando el suelo y corriendo. Atravesó rápidamente los barrios bajos, agachándose bajo los escombros del ataque de los Grimm. Sus gritos de supervivientes resonaron por las calles desoladas, pero solo encontró escenas de masacre. Civiles muertos yacían en horripilantes montones, sus cuerpos convertidos en pasta y devorados por los implacables Grimm. La voz oxidada en su cabeza se llenó de furia. «Mátenlos a todos», exigió, y su rabia se filtró por el ser de Jaune. Sintió que se desplomaba en una furia ciega, con la vista cada vez más estrecha mientras atravesaba los barrios bajos, masacrando a todos los Grimm a su paso con una ferocidad que rozaba la locura. Finalmente, la rabia empezó a amainar y Jaune recuperó el sentido. La voz del corbata amarilla lo apretaba como una soga, advirtiéndole que no volviera a perderse. «Mantén el control», le instaba, la presión como un recordatorio constante. Crocia Morse permaneció en silencio. El peso de la espada y el escudo lo anclaban en el presente, impidiéndole oír las voces. Jaune continuó su desesperada búsqueda de supervivientes, pero solo encontró a un puñado de personas, demasiado asustadas o desconsoladas para dejar a sus seres queridos. Sus miradas vacías se encontraron con las suyas, y les rogó que se fueran, pero permanecieron apáticos e indiferentes. Decidido, Jaune avanzó, serpenteando entre los barrios bajos hasta llegar a un espacio abierto. Allí, un Nukelave se alzaba triunfante, su grotesca figura se alzaba sobre un reguero de sangre que conducía a la línea de árboles, como si saboreara a su presa. El Grimm dirigió su atención a Jaune, pero antes de que pudiera reaccionar, Crocia Morse ya estaba en movimiento. Con un potente golpe, Jaune cortó las patas delanteras del Nukelave, estrellándolo de bruces contra el suelo. Sin dudarlo, se hizo a un lado y derribó a Crocia Morse como la espada de un verdugo, decapitando a la criatura de un solo golpe decisivo, creando un cráter a su alrededor con la fuerza de su aura amplificada por la semblanza. La amplificación del aura fortalece el aura y la semblanza. Con nuestra semblanza potenciada, podemos crear un ciclo de retroalimentación que permite que nuestra semblanza se potencie continuamente a sí misma y a nuestro aura, dijo la voz oxidada con amargura. Así que, mientras tengamos algo de aura y el consumo sea manejable, teóricamente podemos fortalecernos para luchar durante días. Así es como sigo avanzando, protegiendo una aldea de suicidas hecha de papel, mientras tengo la fuerza para explorar hectáreas en expansión sin fin. Jaune se quedó de pie junto al Grimm caído, jadeando. Examinó la zona, asegurándose de que no hubiera más amenazas inminentes. «Sigamos el rastro», dijo la voz oxidada, aparentemente asustada. «Rápido».
Oh, Dios mío, ¿podría haber alguien ahí?, intervino la voz curiosa. Jaune siguió el rastro de sangre adentrándose en el denso bosque, con paso rápido y decidido. Se abrió paso entre arbustos espesos y ramas bajas, con la mente concentrada en la posibilidad de encontrar supervivientes. El bosque se volvía más oscuro y opresivo a medida que se adentraba, y los sonidos de la ciudad se desvanecían en un recuerdo lejano. Finalmente, emergió en un pequeño claro, y se le encogió el corazón al ver lo que tenía delante. Una mujer pelirroja estaba arrodillada en el suelo, con su largo abrigo rosa y blanco sin mangas manchado de tierra y sangre. Las solapas azul claro y el cuello blanco apenas se veían bajo la mugre. Llevaba un vestido corto negro, y sus mangas blancas terminaban en guantes negros sin dedos. Sus manos presionaban desesperadamente la herida abierta de un joven de cabello negro con largas trenzas. Vestía un jersey de cuello alto sin mangas, y una blusa verde oscuro con mangas largas blancas, agarrando una pequeña daga curva con empuñadura verde oscuro y empuñadura roja. La joven no se dio cuenta de que Jaune se acercaba, sus ojos llenos de lágrimas se centraron únicamente en el joven en sus brazos que se estaba poniendo más pálido cada segundo que pasaba, su aura abandonaba lentamente su cuerpo. «Quédate conmigo, Ren», suplicó con la voz quebrada por el dolor. «Por favor, quédate conmigo. No puedes dejarme». Las voces en la cabeza de Jaune quedaron en silencio ante esa visión. Pero podía oír el fuerte tic-tac de un reloj. Y entonces algo hizo clic en la cabeza de Jaune mientras dejaba que esa amarga y oxidada voz interior tomara las riendas. Tenía miedo de haber cometido un error si no dejaba entrar esa voz oxidada en ese momento.